Cada vez que el opositor venezolano Leopoldo López es noticia, siempre surge en alguna parte la comparación. Es como el Mandela venezolano. Un paralelismo que inspira a unos e irrita a otros. Pero entonces, ¿lo es o no? En este video comparamos sus vidas, sus carreras políticas, sus alianzas y enemistades, su paso por la cárcel, en fin, sus luchas, para encontrar las coincidencias y diferencias. Ahí les va. La coincidencia más obvia entre Nelson Mandela y Leopoldo López es que ambos son reconocidos por su actividad política. Mandela como activista contra el apartheid en Sudáfrica, López como opositor al chavismo en Venezuela. Y si empezamos por el principio, como primera diferencia podemos mencionar el origen social y económico de cada uno. Leopoldo López pertenece a una de las familias más ricas y poderosas de Venezuela, relacionada históricamente con la política, los negocios, el petróleo y los medios de comunicación. Es hijo, nieto, sobrino nieto o tataranieto de grandes accionistas, ministros y hasta presidentes. López se formó en colegios elitescos tanto en Venezuela como en Estados Unidos, donde fue vicepresidente del centro estudiantil y formó parte del club de natación y remo de la Hans School de Princeton. Estudió economía en Kenyon College y después obtuvo una maestría en políticas públicas en la Universidad de Harvard. Aunque Mandela también perteneció a un arraigado linaje familiar, el matiz está en que su área de influencia no abarcaba un país, sino una pequeña aldea tribal. De hecho, fue el primer miembro de su familia en recibir educación formal, en escuelas misioneras metodistas, y por las leyes de segregación racial estudió en la Universidad de Fort Hare para ciudadanos negros. Más tarde ingresó en la Universidad de Witwatersrand, donde era el único alumno negro y sufrió discriminación racial. Pero antes de buscar más coincidencias, resulta interesante comparar sus comienzos en política. Leopoldo López inició su activismo político opositor en Venezuela fundando un partido político en el año 2000, ya con Hugo Chávez en el poder. Ese mismo año, Primero Justicia obtuvo 5 diputados nacionales y el propio Leopoldo López ganó la alcaldía de uno de los municipios más ricos del país, cargo que ostentó durante 8 años. En 2011 se postuló como precandidato de la oposición a la presidencia. Sin embargo, ante los números de las encuestas, declinó a favor de Enrique Capriles, de quien terminaría ejerciendo como jefe de campaña en 2012. Nelson Mandela comenzó su vida política ingresando al Congreso Nacional Africano, agrupación que tenía prohibido participar en elecciones. Entonces solo los ciudadanos blancos tenían derecho al voto. Ese temprano activismo le supuso su primera estancia tras las rejas. El gobierno sudafricano lo acusó de simpatías comunistas y lo condenó a 9 meses de trabajos forzados. Al salir, se le prohibió asistir a encuentros políticos o reunirse con más de una persona a la vez durante medio año. Lógicamente, en esta etapa, estando su participación política prohibida debido al color de su piel, jamás ostentó ningún cargo público. No me estoy olvidando de las coincidencias. Paciencia, que ya vamos con eso. Pero permítanme antes comentar algo breve sobre las amistades y enemistades que tuvieron respectivamente durante su lucha política. Desde sus inicios en política y tras la llegada del chavismo al gobierno en Venezuela, Leopoldo López fue un férreo opositor a lo que consideraba una progresiva cubanización del país, advirtiendo que Chávez lo encaminaba hacia el comunismo. Por contra, Nelson Mandela, décadas antes de que su caso se convirtiera en causa célebre en Europa Occidental, contó con la Unión Soviética y Cuba como aliados cruciales para su causa y la del Congreso Nacional Africano. Es más, Mandela llegó a ser miembro activo pero clandestino del Partido Comunista Sudafricano, también ilegalizado por el apartheid. Los sucesivos gobiernos de Estados Unidos siempre han respaldado a Leopoldo López, tanto durante el breve golpe de Estado de 2002, en el cual Hugo Chávez fue derrocado por un par de días y del que Leopoldo fue uno de los rostros visibles, como en las protestas de 2014. Juan Guaidó, a quien Washington reconoció en 2019 como el presidente encargado de Venezuela, proviene de las filas del partido fundado por López 10 años antes, Voluntad Popular. En contraste, para la CIA, Mandela se trataba del comunista más peligroso fuera de la Unión Soviética. Los principales miembros del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela entre ellos, fueron considerados por Estados Unidos como terroristas durante casi 50 años, incluso después del final del apartheid y con Mandela en la presidencia sudafricana. Margaret Thatcher opinó de la misma forma en 1987, cuando la campaña Free Mandela ya estaba extendida por Occidente. Recién en
2008, ya como expresidente, 14 años después del fin del apartheid y con 90 años de edad, Mandela fue borrado de la lista internacional de terroristas de Estados Unidos. Bueno, pero basta ya de diferencias, que ya van a pensar que estoy intentando ganar tiempo porque no encuentro ninguna coincidencia entre ambos. Para nada, si sobran los ejemplos, como por ejemplo... oye, que... ¿se les ocurre alguna? No, pero eso también es diferencia. Bueno, no sé, lo comento igual. Tú busca algo mientras tanto. Sí, ambos estuvieron encarcelados durante los regímenes políticos que adversaban. Pero ojo, porque políticos encarcelados por los regímenes que adversaban ha habido muchos a lo largo de la historia y de todos los gustos y colores. Fidel Castro, Carlos Menem, Ho Chi Minh, Aung San Suu Kyi, Benazir Bhutto, Mohandas Gandhi, Vladimir Lenin, hasta Adolf Hitler. Y equipararlos entre sí sin más solo por ser opositores encarcelados es un poco como decir que la fresa y la naranja saben igual porque ambas son frutas. Leopoldo López fue condenado a 14 años de prisión por la salida a una serie de protestas callejeras para forzar un cambio de gobierno que dejaron un saldo de más de 40 víctimas entre indiferentes, chavistas, opositores y policías. Pasó 3 años en una cárcel militar en la que contaba con cocina, baño propio, televisor, biblioteca y áreas para realizar actividades al aire libre, según las fotos y videos que salieron a la luz durante su reclusión. Recibía visitas de familiares regularmente, como pudo comprobarse por redes sociales de personas cercanas a él. 3 años después fue trasladado a prisión domiciliaria, donde pasó otros 3 años hasta su fuga en 2019. Mandela fue condenado a cadena perpetua por conspirar para derrocar al gobierno del apartheid. Pasó 27 años tras las rejas, 18 de ellos en la prisión de máxima seguridad de la isla de Robben. En su mayor parte estuvo bajo régimen de aislamiento en una celda de 4 metros cuadrados con un petate como cama, un banquito de madera y un vaso de cerámica. Su condena incluía picar piedras al amanecer. Solo se le autorizaba una visita familiar de 30 minutos 2 veces al año. Cuando falleció su madre, no se le otorgó permiso para asistir al funeral. Tampoco al fallecer su hijo mayor en un accidente de tránsito. Bueno, ahora sí llegó el momento de la verdad. Les prometí más coincidencias, así que vamos allá. Atentos, que es increíble lo que encontré. Resulta que si cuentan bien, Leopoldo tiene 8 letras y Mandela también. Asombroso, ¿no? Ah, no, que Mandela son 7. Son 7, Mandela. Bueno, me rindo. Juro que lo intenté. ¿Sí? ¿Qué? Bueno, me voy. Así que ya ven, encontrar diferencias políticas, sociales, penales, históricas entre Nelson Mandela y Leopoldo López es tan fácil como coser y cantar. Lo difícil es encontrar puntos en común y todavía más complicado es fusionarlos para intentar darles la forma de un discurso mediático mínimamente digerible.